Apreciados doctorandos, bienvenidos a esta clase asincrónica de crítica a la modernidad. Con respecto al primer tema del cual hablaremos hoy, en este caso, la utilización de la manipulación para cambiar la razón objetiva en función de fines que tienen que ver con el poder y no con los principios universales. De ahí se deriva que en muchos de los mensajes actuales se hable de lo que se llama en retórica el oxímoron, es decir, que se utilicen mensajes que tienen palabras contradictorias entre sí. Por ejemplo, se dice que para defender a Venezuela se requiere que ésta sea salvaguardada por una fuerza militar de paz. Como si el término una fuerza militar y la palabra paz fueran compatibles. De manera que, como dice la escuela de Frankfurt, bien Horkheimer, Marcuse, Adorno, la razón objetiva ha sucumbido, de manera tal que lo que se observa para este momento es la simple utilización de razonamientos que se pretenden lógicos para justificar lo que se ha dicho, es decir, el abuso del poder. Y de ahí que se hable de cosas como un bombardeo humanitario de Libia, o una bomba inteligente, o un político independiente, o una fuerza militar de paz. El planteamiento central del materialismo dialéctico que Marx deriva de la filosofía de Hegel está en la existencia de lo que se llama en alemán el Aufheben. Es decir, que en el núcleo de la realidad está la contradicción de que algo, a fuerza de ser sí mismo, en el momento culminante de serlo, pasa a ser otra cosa. De modo que la materia, siendo la base del universo, siendo el elemento primario del cual se genera todo lo demás, es básicamente materia en movimiento. Y ese movimiento, esa evolución hace que la materia pase de inorgánica a orgánica. Y así vaya evolucionando de manera tal que en el ser humano la materia llega a mirarse a sí misma. Y por lo tanto, esa es la explicación de lo que viene a ser la conciencia para el materialismo dialéctico. Es una noción muy importante para entender luego de que la sociedad humana tiene una evolución similar y de que los modos de producción tienen que ver con ese desarrollo incesante de las fuerzas productivas que a su vez generan relaciones de producción que las mismas fuerzas productivas se encargan de romper, y por eso el cambio de los modos de producción, por ejemplo, desde el comunismo básico al sistema del esclavismo, luego del feudalismo, luego del capitalismo y posteriormente el socialismo, tal como lo pintó Marx desde su visión eurocéntrica, pero que no es muy útil entenderlo porque precisamente de esa evolución es donde ha salido el capitalismo hegemónico que domina el mundo hoy en día en todos los rincones del planeta.
Si tuviéramos que decir cuál es la similitud entre Marx, Hegel y Nietzsche, podríamos decir que el planteamiento de ellos está por encima del pensamiento de que todo lo que el ser humano hace es estrictamente racional. Y que si bien todo lo que hace el ser humano va hacia un principio de lo que puede ser la humanidad, es decir, el fin del hombre, del ser humano como tal, sin embargo, no responde a la lógica de los acontecimientos tal como lo muestra la apariencia, la ideología del momento. En Hegel vemos que la evolución viene como producto de la dialéctica, es decir, de la contradicción, que la realidad es un tinglado de cosas que van en un sentido y en otra, y que por esa razón todo lo que es tiende a cambiar. En el caso de Marx se observa cómo las relaciones de producción afectan y determinan, digamos, la forma que tienen los seres humanos de pensar la realidad. Y en el caso de Nietzsche, la voluntad de poder es lo que está en el sustrato de todos los actos humanos. Los tres, igual que Freud, nos mostraron que existe un elemento inconsciente guía que podemos estudiar objetivamente, pero que la simple lógica del mundo, tal como se presenta y como nos lo dice la tradición del momento, nos puede confundir. El ser humano, el Homo economicus racional, que todo lo hace en función de obtener un beneficio, de ese beneficio aparente, que por ejemplo en el caso de Marx es responder a las leyes, responder a las normas, pero que en su sustrato lo que está vigente y lo que fuerza todo es las relaciones de producción, así como en Nietzsche es la voluntad de poder, como en Hegel es la contradicción. Así nosotros podemos entonces explicar de una manera más profunda la realidad de los seres humanos. Vamos ahora a la cuarta pregunta que nos ocupa hoy y que se refería a los países en vías de desarrollo. Hace poco en una conferencia yo pregunté cuáles eran los países del primer mundo. Y por supuesto todo el mundo lo sabe. Países de Europa Occidental, los Estados Unidos, los países desarrollados. Luego, si uno pregunta cuáles son los países del tercer mundo, dicen, bueno, los países latinoamericanos, los países subdesarrollados. Excelente. Y entonces uno pregunta, ajá, ¿y cuáles son los países del segundo mundo según esa clasificación? Y nadie sabe. Nadie sabe porque nadie se lo pregunta. El simple esquema que nos han enseñado no exige que las personas se sepan a lo que se refiere esa clasificación cuando habla del segundo mundo. Lo cierto es que ese esquema, surgido en la Guerra Fría, se refiere al segundo mundo como los países comunistas, hoy miembros del bloque soviético. Es decir, los países comunistas, por tener otra manera de organización bajo la figura de la planificación, no podrían clasificarse como del primer mundo o del tercer mundo. Igualmente sucede con el tema de los países desarrollados y de los países en vías de desarrollo.
cuando yo digo, y he escuchado a políticos decirlo abiertamente así en la televisión, incluso políticos de izquierda, que dicen, nosotros los países en vías de desarrollo, y aquí debemos detenernos en un aporte latinoamericano a lo que es el materialismo dialéctico marxista, de que el capitalismo como tal supone la existencia de un centro y de una periferia. Y que por supuesto aquello que pertenece a la periferia nunca va a ser centro. Para que la clase obrera de Japón y de Francia gane lo que gane y no se rebele, es necesario que en la periferia la clase trabajadora sea más explotada. De manera tal que venir a pensar siquiera que esos países en vías de desarrollo llegarán algún día a ser desarrollados, supondría que algún día los demás países van a llegar a ser algo así como los Estados Unidos. Y el cálculo simplemente señala que para que todos los países pudieran vivir así como los Estados Unidos se requerirían 6 planetas Tierra. Como se ha dicho, el capitalismo tiene una tendencia infinita dentro de un mundo finito. No es posible para el capitalismo crecer en forma indefinida. No es cierto de que Marx, estrictamente dentro de su teoría, haya dicho que el socialismo era inevitable. Lo que sí dijo es que el capitalismo es una calle ciega que no tiene salidas.